de alabar, glorificar el nombre del Señor. Entonces, estamos contentos, agradecidos con el Señor, pensando que hay algo precioso, hay algo maravilloso. Aquí estamos, todavía estamos en unos asuntos técnicos, siempre tenemos que estar en unos asuntos técnicos, pero aquí estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, decirles a todos los de la plataforma Zoom que iniciamos desde las 3, bueno, yo iniciamos algunos antes, otros iniciaron posteriormente. Ahora en las otras plataformas, una bienvenida, un saludo de afecto, de cariño, de confianza, una palabra de confianza. Dios está en control de todo. No creamos que el COVID tiene control de todo. No. El Señor tiene control del COVID. Más bien es así. El Señor tiene el control del COVID. Aleluya. Entonces, si a alguien le da esa cosa, decía el doctor Estrada, Carlos Estrada, de Garzona, ese muchacho es de Cartago. Entonces, decía que el asunto no es que si le dio o no le dio, porque es un virus tan contagioso que le puede dar a todo el mundo, sino que el detalle es en relación a cómo reacciona la persona. Si está ahí tranquilito en la casa, si está ahí que me siento así, pero sigo tranquilo y paso un día y otro, para la gloria del Señor, no pasó nada. Entonces, estamos contentos, agradecidos. Tenemos que luchar. Cuando usted se dé cuenta de un caso, inmediatamente empieza a luchar, inmediatamente empieza a declarar la palabra, para que no trascienda. ¿Qué es trascienda? Vaya al hospital y después ingrese a la UCI, y entonces ya ahí ya se pone grueso el asunto. Pero aún de la UCI lo podemos sacar en el nombre del Señor. Bueno, muy motivados estamos, dice, muy positivo. No, en realidad no, es que la palabra de Dios dice que es así. Y si eso alguien quiere llamarle positivo, pues es positivo, está bien. Pero es muy bíblico, que es que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, el tema hoy es nuestra fe. Así, nuestra fe. Qué tremendo. Y voy a iniciar con uno de mis versículos preferidos. Uno tiene versículos preferidos. Toda la palabra es preciosa y toda la palabra es hermosa. Pero uno tiene versículos preferidos. ¿En qué sentido? En que hay versículos que como que le van marcando el sendero. Son como los gatos, esas luces que ponen en las carreteras, que en la noche, oscuridad total, pero los pocos del vehículo entonces les dan luz y ellos entonces emiten un destello y le van diciendo al conductor por dónde va el camino. Entonces no hay dónde perderse. Pues hay versículos que son como así, pues toda la palabra, pero hay versículos que son como así. Y son dos versículos que son tremendos. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Dice, oiga, qué tremendo lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios, oiga, es que hay que saborearle el sentido a esa palabra. Todo. No dice un poco, no dice la mayoría, sino que dice, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Vence al mundo. ¿Qué vence al mundo? Todo lo que es nacido de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hace una pregunta en el versículo 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios,
es un vencedor, dice la escritura, que vence al mundo. No lo digo yo, ahí está, Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y verso 5. Dice, porque todo lo que es, baje esa palabra a su espíritu, baje esa palabra a su espíritu. No la deje solo en su mente, bájela a su espíritu. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que estamos aquí y muchos de los que oirán y muchos dirán, yo quiero ser un vencedor, van a venir a los caminos del Señor, porque el estar en los caminos del Señor me constituye un vencedor. Hay gente que dice, es que, bueno, se meten en esas iglesias y entonces les hacen un lavado de cerebro. No, sí es cierto, pero con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, no es positivismo, ni es que el pastor tal es muy positivo. No, la palabra de Dios, que la palabra de Dios viene a revolucionar nuestra mente, a darle un sentido nuevo, despojados de lo viejo y vestidos de lo nuevo, y lo nuevo es la palabra del Señor. Y dice, nuestra fe, vea, dice, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Dice, nuestra fe, dijo el apóstol, nuestra fe, pero resulta que esa que es nuestra fe, no era nuestra fe. No era nuestra fe. Usted dice, ¿cómo? Usted dijo que nuestra fe, la escritura dice que nuestra fe, y ahora dice que no es nuestra fe. En realidad es la fe de Dios. Es la fe de Dios depositada en nuestros corazones. Pero hoy vamos a hablar de eso, de nuestra fe. De nuestra fe. Qué importante es hablar exactamente de la fe. Hay gente que dice, yo tengo fe. Yo hablo con mucha gente y estoy hablando del Señor y me dice, yo tengo mucha fe. Y entonces al rato de estar hablando, me dan a entender que toman, que hacen un montón de cosas, que ya, pero yo tengo, miras que yo, en el fondo yo tengo mucha fe. Entonces uno dice, sí, perdón, pero no ha entendido, no ha entendido que la fe no es un asunto como de que me aprendo una fórmula y con esa fórmula yo resuelvo ciertos problemas. No. La fe nuestra es una fe vivencial. La fe nuestra es una fe cotidiana. La fe nuestra es una fe que produce para todos los días, en todas las circunstancias y en todo momento. La fe nuestra no es una fe de domingo. La fe nuestra es una fe de 24 horas y esa fe fue depositada en nosotros desde el día en que creímos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Otro detalle, yo voy aclarando algunas cosas. Otro detalle que es muy importante. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo he hablado con algunas personas y usted también, y nos han dicho así. Bueno, sí, yo sé que ustedes lo que hablan es muy bueno, no le buscan mal a nadie, quieren ayudar a la gente, pero en lo que yo no estoy de acuerdo, dicen ellos, es que usted es como muy fundamentalista, como muy cerrado de la cabeza, como que usted no entiende que hay otras formas, como que hay otros caminos, hay otras formas de acercarse al Señor. Entonces alguno dice, bueno, yo me acerco al Eterno, ¿verdad? Me conecto con Él y entonces practico ciertos ejercicios y entonces me concentro y me uno con el Ser Todopoderoso, con el Amo del Universo. Y entonces uno dice, ¿de veras? Sí.
Porque no solo hay un camino, hay muchos caminos. Ahora, ¿de dónde sale? Ahora, yo también me he puesto a pensar, yo también, después de que me han dicho eso, yo me he quedado pensando y yo digo, si es que somos tan fundamentalistas, somos tan así y punto, no hay otra forma. Entonces, eso lo lleva a uno a investigar, eso lo lleva a uno a inquirir, eso lo lleva a uno a indagar, eso lo lleva a uno a averiguar. Entonces, he investigado en la Biblia contundentemente y de muchas maneras, leyendo los textos, yendo incluso a los textos que tenía los textos que no son nuestro lenguaje, sino los hebreos y los griegos, y entonces ahora con ayuda de diccionarios y con ayuda de ciertas herramientas uno puede hacer esos estudios. Y he descubierto que hay un detalle tremendo. Y como estamos en el mes de la Biblia, es válido decir esto. Oiga lo que le voy a decir. La Biblia, este libro que está aquí en mi mano, la Biblia, es el único libro que es diferente de todos los libros del mundo. Es el único libro totalmente diferente. No existe un libro como este. Y usted dice, bueno, para afirmar usted eso, tiene que exponer argumentos contundentes. Ahí le van los argumentos. Uno, este libro fue escrito por más de 40 autores. Más de 40 personas utilizó el Espíritu Santo para que fueran los amanuenses, como los secretarios del libro. Ahora, más de 40. Usted pone en un salón a dos personas a escribir de un mismo tema, dos personas, su esposo y usted, su esposa y usted, su amigo y usted, su amiga y usted, los pone a escribir de un mismo tema y luego les dice, lean lo que los dos escribieron y usted va a descubrir que uno escribió de una forma, le dio un énfasis tremendo a una cosa y otro le dio un énfasis a otra cosa. Y a veces ni siquiera se ponen de acuerdo, sino que cada uno defiende su texto porque lo razona de una manera en donde para él ese texto está bien perfilado y el otro pues le falta. Curiosamente. En un periodo de 1500 años, oiga, 1500 años, por más de 40 autores, unos fueron tan sabios como Salomón, otros fueron tan toscos como Nahum, Habacuc, eran simple y sencillamente hombres campesinos, pastores. Otro fue médico, como Lucas. Otro pescador, como Pedro. Otro creado en una cultura tremenda, aprendió las artes de un imperio, Moisés. Otro, un erudito y sabio como Daniel. Otro, un sacerdote como Ezequiel. Y sin embargo, otro muy importante, escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, Pablo. Un fariseo, un escriba, un doctor, un hombre con una sabiduría y con un conocimiento importantísimo acerca de la ley. Y sin embargo, en medio de esta diversidad de personajes, en medio de esta diversidad de unos muy poderosos, ricos,
reyes como David, y otros simplemente anduvieron como errantes huyendo sin tener nada, dice la Escritura. En medio de todo esto, el tema central de la Biblia viene desde Génesis y recorriendo Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y todo el resto de los libros. Pasa el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los libros de los Hechos, hasta llegar hasta Apocalipsis, con un único tema: el gran amor de Dios derramado por los hombres en la persona de Jesucristo, con la idea, el deseo, el anhelo y el plan de salvar al hombre perdido. En todos los libros usted encuentra este tema. No importa si lo escribieron en griego, no importa si lo escribieron en hebreo, no importa si tiene partes de arameo, el tema es el mismo: el gran amor de Dios. Y como eso es por eso es que yo digo que este libro tiene una particularidad que no lo tiene ningún otro libro, porque es un libro escrito por un montón de gente de diversas clases sociales, de diversos conocimientos, de diversos contextos culturales, de diversas épocas, en un periodo de 1500 años, y sin embargo mantiene un solo tema. ¿Y por qué? Porque el libro fue respirado. El libro fue respirado por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios respiró y exhaló. Porque cuando nosotros vamos a hablar, lo primero que hacemos es respirar para salir con la bocanada de aire envuelta en palabras que tejen ideas y oraciones y llegan a la mente y a los corazones de las personas. Entonces Dios también respiró. Y cuando exhaló, exhaló la poderosa palabra de Dios. Esta no es la palabra de Moisés, ni la palabra de Pablo, ni la palabra de Pedro, ni la palabra de Salomón, ni la palabra de ningún profeta, mas es la palabra del Dios Todopoderoso, inspirada en hombres santos para transmitir un mensaje al mundo en todas las épocas, en todas las latitudes, en todos los momentos. Este libro tiene vigencia. Lo han amado reyes, lo han amado gentes muy humildes, cortesanas de abolengo, han abrazado la Biblia como el libro maravilloso de amor perfecto. Y también personas de muy escasos recursos, y el libro parece que se adapta a todos, a todas las épocas, a todas las edades, a todos los tiempos, porque es la sabia y poderosa palabra de Dios, inspirada por Dios, respirada por Dios, exhalada por Dios, para dar un mensaje de vida eterna a cada uno de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. La puede entender un niño y la puede entender un erudito. La entiende un niño que ni siquiera ha entrado en el kinder, y la puede entender un premio Nobel, porque es una palabra que se ajusta a cada situación, a cada persona y a cada contexto. El gran amor de Dios buscando al hombre pecador, al hombre caído. Dios no vino a buscar al hombre santo. Dios no vino a buscar al que no necesitaba. Dios dice que vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. El plan de Dios era buscar lo que se había perdido. Dios no se rindió y quiso buscar lo que se había perdido. Desde la caída del hombre,
la base, ese es otro asunto que es muy importante y lo estoy como poniendo una plataforma para despegar de una manera tremenda. Otro detalle que es importantísimo es que, por ejemplo, yo me preguntaba, bueno, cuando ya yo vine a Cristo, después uno comienza como a hacer como pensamientos y como investigar y tiene muchas dudas y preguntas y todo y en base a eso es que se va formando la vida cristiana con la Biblia, porque uno dice, tengo esta duda, tengo esto, existiría lo otro. Y por ejemplo, una cosa que a mí me llamaba la atención es que yo decía, bueno, ahora nosotros del Nuevo Testamento para acá nos salvamos creyendo en Jesús, el Hijo de Dios, como el Mesías que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y pagó la afrenta tremenda. Pero los otros, cuando Jesús no había muerto todavía, ni siquiera había venido, ¿cómo se salvaron? ¿Cómo fue que se salvaron? Ese era una de mis interrogantes, era uno de mis cuestionamientos, y yo sé que no solo es uno de mis cuestionamientos, sino que de alguna manera uno está preguntándose eso. ¿Cómo es que ellos se salvaron? Si Cristo no había venido, ¿en qué creyeron? ¿Cómo creyeron? Bueno, ¿qué hicieron para creer? Y entonces uno comienza a indagar y comienza a buscar cómo fue salvada la gente antes de que Jesús muriera por los pecados de todo el mundo. Desde la caída del hombre, la base de la salvación ha sido siempre la fe. La fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en la muerte de Cristo para el perdón de los pecados. ¿Cómo? La fe, repítamelo otra vez, hermano pastor, repítamelo. Entonces la fe, bueno, sí, yo le entiendo que la fe, pero ¿la fe en qué? La fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte para el perdón de nuestros pecados. Sí, pero ¿cómo creyó Adán? ¿Y cómo creyó Abel? ¿Y cómo creyó Moisés? ¿Y cómo creyó el otro y el otro si Cristo no había muerto? Bueno, eso es lo que vamos a ir desplegando poquito a poco. Y vamos a ir corriendo el velo maravilloso de la revelación de Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas. Ubiquémonos por un momento en el capítulo 3 del libro del Génesis. Ustedes y yo sabemos que aquí se relata la caída del hombre, que vino un ser que no le correspondía estar en el huerto del Edén, con el propósito de ponerle una trampa a aquella pareja y que la obra de Dios se echara a perder. Él dialoga disfrazado de una persona, de un ser que la Biblia llama Nahash. Nahash es el que brilla, el que brilla, el que brilla. Nahash es una palabra hebrea. Y Nahash comienza a conversar con la mujer y entonces comienza a dialogar y a darle algunas ideas de Dios y va torciendo el camino, y la mujer no está bien posesionada y cae en la trampa, come ella del fruto, le dio a su esposo y se dio la caída. Cuando Dios vio que cayeron, Dios se presenta al huerto del Edén. Y entonces ellos, dice la escritura, que al saber que Dios estaba ahí,
Entonces ellos corrieron y se escondieron. Se escondieron. Dice que fueron abiertos sus ojos. En el versículo 8 me permito leer. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí no nos va a encontrar. Aquí él se va a fijar por todo lado y va a decir, ¿quién sabe qué se hicieron? No sé dónde andarán, ya me voy. Esa era la idea de ellos. Nos escondimos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Bueno, ya nos descubrió, dijo el otro. Entonces él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Muchas veces había oído la voz del huerto, pero esta vez tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque las veces anteriores no había caído. En cambio, esta vez era un ser caído. Y cada vez que uno cae en un pecado y cae de la gracia, lo primero que hace es esconderse de Dios, porque uno cree que si se esconde está a buen recaudo. Pero ¿quién se puede esconder de Dios? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre, en lugar de decir, Señor, sí tengo la culpa, no, él le dijo, vea, Señor, casi que le dijo esto. Vea, Señor, cuando yo estaba solito en el huerto no pasaba nada raro, pero tardó usted en ponerme esta mujer y vea lo que pasó. O sea, en muchas palabras, como que la mujer que me diste, me dio y yo comí. Entonces el Señor se queda viendo a la mujer y la mujer dice, Jay, si él dijo, si él se escudó en mí, yo también voy a ver en quién me escudo. Y le dijo, Señor, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor ya no le dijo más nada a la serpiente en ese sentido, porque imagínense lo que podía decir la serpiente si es mentiroso desde siempre. Dice la escritura que él es padre de mentira. Entonces en el versículo 15, pero he dicho esto para tener una base importante para llegar al versículo 15. En el versículo 15 el Señor dijo algo tremendo, algo que le marcó la esperanza a todo el hombre, algo que le marcó al diablo la derrota inminente. El Señor le dijo, y pondré enemistad entre ti. ¿Quién? Entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, así, la simiente de la mujer, te herirá a ti en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto, ni más ni menos, se conoce como el protoevangelio. La palabra protoevangelio es una palabra compuesta por proto, que es principio, primero, y evangelium, que es buenas noticias. Aún, y hermanos, esto es como para alabar el nombre del Señor, como para exaltar el nombre del Señor, en medio de la caída, en medio del fallo, en medio de haber decepcionado al Señor. Podríamos pensar como así, le decepcionaron ellos, le decepcionaron. En medio de eso, el Señor lanza una hermosa y tremenda noticia profética que ha surcado los espacios de todas las edades, todos los tiempos, que ha llegado a todas las latitudes y que bendito sea el nombre del Señor, ha llegado y tendrá que seguir llegando a los corazones y mentes de hombres y mujeres que necesitan este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que un hijo de la mujer,
uno que vendría de la mujer, un hijo, un hombre, vendría a ser el Mesías y salvaría a los hombres de esa tremenda caída. Y de una vez le dice al diablo, el Mesías que vendrá, el descendiente de esa mujer, esa simiente de ella, te aplastará la cabeza, diciendo totalmente la derrota del enemigo. Tú le dirás en el calcañar, tú le dirás en la parte débil, pero la derrota tuya ya ha sido anunciada y es un hecho. Adán escuchó eso. Adán escuchó todo eso. Lo que dijo. La serpiente no dijo más. La mujer no dijo más. Adán no dijo más. ¿Cómo se salvaron ellos? ¿Cómo se salvaron ellos? Se salvaron porque creyeron esa promesa. ¿Cómo nos damos cuenta de que creyeron esa promesa? Porque cuando el Señor anuncia que ellos tienen que salir del huerto, que ellos ya no pueden estar en ese lugar, que van para un lugar terrible, espantoso, en donde habrá odio, habrán rencores, habrán luchas, habrá muerte, habrá enfermedad, habrá un montón de cosas que Dios nunca soñó para el hombre, porque Dios tenía un plan maravilloso, pero que el hombre escogió al hacerle caso a la voz del enemigo. Entonces, el hombre, cuando viene saliendo del huerto, se vuelve a la mujer que se llamaba varona, y él le pone un nombre y le dice, Eva, te llamarás, porque serás madre de los vivientes. O sea, en otras palabras, él ha creído en ese momento la profecía lanzada de los labios del Señor, de que vendría un descendiente de ellos, en el tiempo, en la historia, en el devenir de las situaciones y circunstancias, nacería y sería el Salvador de la humanidad. Entonces Dios, al ver que ellos han creído, te puedes seguir el capítulo, no lo voy a leer todo. Dios, al ver que ellos han creído, porque la mujer no le dijo, no le reparó, no le dijo, ¿por qué me cambiaste de nombre? No le dijo, ¿cómo que voy a ser madre de los vivientes? Aceptó. Y al aceptar, ellos aceptaron por la fe. La primera pareja que por la fe aceptó la gloriosa, poderosa, extraordinaria palabra de Dios que cifraba en el corazón de ellos y en sus mentes la esperanza de que iban a entrar en un mundo caído, de situaciones difíciles y de circunstancias, pero con una gran esperanza. La esperanza no avergüenza, dice la Biblia, de que vendría un Mesías, un descendiente de ellos en el tiempo, los salvaría a ellos del pecado terrible, de la condenación del pecado. Y ellos creyeron por la fe. Ellos creyeron por la fe. Esa es la fe. La fe, oiga lo que le estoy diciendo. La fe no es que yo tengo mucha fe. Oh, que usted tiene mucha fe. El otro tiene poca fe. El otro más o menos tiene un poco de fe. La fe se fundamenta en dos cosas que vienen a ser una en realidad. En la palabra de Dios anunciando la buena nueva. Y la buena nueva es que un descendiente, el Mesías, que vendría de ellos, descendiente de ellos, iba a redimir al mundo del pecado, iba a sacarlos de la condenación eterna. Entonces, interesantemente, Adán y la mujer, ahora Eva, madre de los vivientes, al creer eso,
fueron salvos. Alaba el nombre del Señor, porque esa es la fe, esa es la fe. La fe no es que yo creo en Cristo, más le arrimo esto, más le arrimo lo otro, más le arrimo acá y le arrimo allá. No, no, no. La fe es creer en Jesucristo. Y como consecuencia lógica, como consecuencia tremenda de haber creído en el Señor, es que comienza a manifestarse un montón de cambios, porque al haber creído en él, mi corazón es circuncidado y mi mente comienza a ser transformada y mi vida comienza a cambiar y experimentamos cambios tremendos, cambios maravillosos por haber creído en el protoevangelio, en la buena nueva que lanzó Dios en medio de la caída, y dijo: esto no se queda así. Un descendiente de ellos a ti te aplastará la cabeza, y aunque tú le hieras en el calcañar, él se levantará el tercer día glorioso y traerá otra vez a mi pueblo, traerá otra vez a mis hijos a mi presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la fe, esa es la fe. No es si usted tiene fe en cosas. Tiene que tener la fe nuestra, debe estar cimentada en Cristo. La fe nuestra debe estar fundamentada en el mensaje de salvación que Dios ha pronunciado. Por eso es que sí, yo he llegado a la conclusión de que soy fundamentalista. Yo he llegado a la conclusión de que es muy difícil hablar conmigo. Yo he llegado a la conclusión de que no me pueden convencer, porque tengo aquí adentro en mis neuronas, en mi cerebro, clavadas como estacas de acero las hermosas promesas de Dios, y en mi corazón también. Y nadie que venga a hablarme de otra cosa me puede hacer cambiar, porque no solo es la palabra, sino es el efecto que esa palabra ha hecho en mi corazón y en mi vida, y cómo me ha transformado. Es el efecto que esa palabra ha hecho en tu vida y cómo te ha transformado, porque tú tienes el testimonio de la obra de Dios en tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la fe de la que estoy hablando es una fe viva. Es una fe en una persona, es una fe en el accionar de esa persona, es una fe en la obra vicaria de esa persona, es una fe redentiva, es una fe curativa, es una fe transformadora, es una fe extraordinaria. Es la fe de Dios que nos ha sido dada a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, y que el Señor ahora, como leímos en el primer texto, nos dice a nosotros que esa es nuestra fe. Pero Señor, si es tuya, sí, pero yo se las he dado a ustedes. Yo se las he dado a ustedes. Y entonces allá el apóstol del Nuevo Testamento dice: hermanos, les pido que contiendan ardientemente, que peleen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Hermanos, no tenemos nosotros que acomodarnos al lenguaje del mundo. No tenemos que nosotros acomodarnos a las posiciones del mundo. No tenemos nosotros que negociar. O la gente cree como dice la Escritura, o no cree. Eso es un asunto de ellos. Pero la fe no es fe en esto y en lo otro. Es la fe nuestra, es una fe salvadora, porque es una fe fundamentada en la obra y en la persona de Jesucristo. Y no se puede apartar la obra de la persona de Jesucristo. Van juntas. ¿Cómo es esta fe? Esta fe es la fe que tuvo Adán cuando iba saliendo del huerto en medio de la debacle. Le echaron el desahucio. A Adán le echaron el desahucio: te vas de aquí, ya no puedes estar aquí. Y cerraron el huerto del Edén, pusieron unos ángeles con unas espadas que se revolvían, y ellos volvieron a ver para atrás, y seguramente Adán le dijo ahora a Eva, la madre de los vivientes:
no, ni pensar en volver. Jamás no podremos. La cerca está electrocutada, tiene un voltaje terrible, no podemos acercarnos. Vamos. Y comenzaron a caminar a la tierra que el Señor les señalaba. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en medio de esta debacle, en medio de esta situación difícil, en medio de esta circunstancia negativa, en medio de este panorama tan nublado, tan terrorífico, en medio de eso, ellos tuvieron la fe en que lo que había dicho Dios era cierto y se cumpliría, y de ellos vendría el Mesías. Y así lo consigna el Evangelio de Lucas. En la genealogía empieza de Jesús y se va marchando atrás en la genealogía hasta que llega Adán. Hasta que llega Adán. Y ahí se cumple tremendamente la palabra del Señor. Jesús es un descendiente de los primeros padres que cayeron. Bendito sea el nombre del Señor. Es la fe que nosotros proponemos, predicamos. Es la misma fe. Es la misma fe. Los antiguos se salvaron así. Escuche esto, qué interesante. Ellos miraron hacia adelante. Ellos miraron hacia adelante. Hacia adelante había una promesa de salvación. Iba a venir un hijo de hombre que iba a ser el Mesías. Él iba a morir en una cruz, iba a pagar el precio de la salvación por todos los hombres. Y a través de la historia de los libros de la Biblia, vemos a Dios añadiéndole un poquito más, revelando un poquito más. A uno le dijo, y nacerá en Belén. A otro le dijo, será enterrado con los ricos, aunque nació con los pobres, será enterrado con los ricos. A otro le dijo, él es Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio nunca tendrá fin y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. A otro le dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo que era con Dios y este verbo que estaba con Dios y que era Dios se hizo carne. O sea, tabernaculizó en el medio del hombre, hizo morada en medio de los hombres y dijo, y crecerá como cualquier niño y tendrá que discernir entre el bien y el mal y nunca cometió pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos se salvaron mirando hacia adelante. Cuando pensaban en la salvación, la esperanza es el que viene. Viene un hijo de hombre. Viene un hijo de hombre. Dios dijo que venía un hijo de hombre y ese hijo de hombre nos va a salvar a nosotros. Viene un hijo de hombre y por eso los hebreos esperaban con tanta diligencia el Mesías, porque ellos sabían que la venida del Mesías era esplendor, era gloria, era libertad, era pletórico ambiente para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Nosotros nos salvamos de otra forma, siempre con la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Esa es la fe. Cuando usted diga, tengo mucha fe, es porque cree mucho en la obra y en la persona de Cristo. No es que usted dice, no, es que viera que yo tengo mucha fe porque yo, no. Esto está equivocado. La fe es en la obra y la persona de Jesucristo. No existe otro, no existe otra cosa, no existe otro. Somos fundamentalistas ahí porque la Biblia nos enseña que eso es así, categórico y contundente. Nosotros nos salvamos cuando miramos hacia atrás en la historia y nos dicen, es que hace como 2000 años, en el tiempo en que Roma era un imperio, en una tierra llamada Palestina, habitó una familia, se llamó José, él,
y María, la mujer, y de ellos, José, como el padre adoptivo. La mujer fue engendrada por el Espíritu Santo, fue fecundada por el Espíritu Santo y vino el Mesías, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros creemos también en la persona de Jesús y en el mensaje de Jesús en la cruz de lo que pasó. Entonces es como si tuviéramos una pirámide. Los del Antiguo Testamento vieron de este lado para allá y en lo alto de la pirámide la cruz de Cristo irradiando en todos los tiempos a todos los hombres. Y el que creyere será salvo, dice la palabra. Y nosotros de este lado de los tiempos y mirando hacia atrás, la misma cruz que miraron los que miraban hacia adelante, nosotros la miramos hacia atrás y habiendo creído en el mensaje del Señor, somos salvos. Bendito el nombre del Señor. ¿Usted ha creído en eso? Alabe al Señor. Ahora mismo, alábelo, alabe al Señor, porque muchos premios Nobel, porque muchos eruditos, porque muchos famosos, porque muchos que tienen dinero, porque muchos que se distinguen en el mundo, porque muchos que les hacen fanfarria, porque muchos que les rinden pleitesía, están perdidos porque no han conocido el mensaje de la cruz, que es que Jesús vino al mundo a sufrir el pecado y el oprobio de los pecadores y nos salvó a todos nosotros. Y si ellos no han creído, se perderán, porque la salvación es esa. La salvación es creer en la obra maravillosa de la persona de Jesucristo. La fe nuestra es como la fe de Abel. Oiga lo que dice la Escritura. Abel, ahora Adán transmitió esto a su gente. Adán transmitió esto a su gente y estos otros transmitieron a su gente. Y mientras que no hubo libros y mientras que no fue consignado en el tiempo de Moisés los libros sagrados, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, los 5 libros, la ley, la Torá, mientras no fueron consignados por Moisés, entonces durante todo ese tiempo era de transmisión oral. Uno le decía al otro, mira, hay un mensaje y le comunicaba el mensaje. Este lo creía y lo transmitía y lo transmitía y lo transmitía. Abel, habiendo creído en la persona y en la obra del Señor, dice la Escritura, por eso, apoyado en esa fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué fue lo que él hizo? Porque él creyó en el mensaje que su padre y su madre le habían transmitido. Él creyó en la persona de uno que vendría y lo salvaría de sus cargas terribles y de la maldición del pecado. Porque él creyó, entonces se dispuso y ofreció más excelente sacrificio a Dios que su hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Que nuestras ofrendas, que nuestras dádivas, que nuestra manera de agradar al Señor con cosas que hacemos o cosas que damos sean tan categóricas como las de Abel. Él no se fundamentó en su ofrenda. Él se fundamentó en la persona y en el mensaje de la persona. Y por eso, como consecuencia, ofreció y dio. Amén. Amén. Me capta eso, porque hay gente que cree que haciendo algo, entonces Dios se va a agradar. No, Dios se va a agradar si tú y yo creemos el mensaje de salvación estipulado en la persona de Cristo. Y entonces lo que hacemos en el nombre del Señor, Dios lo recibe, porque está fundamentado en el amado. Bendito sea el nombre del Señor. Es la fe que tuvo Enoc, a quien también le transmitieron el mismo mensaje. Y dice la Escritura que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado
porque lo traspuso Dios. Y antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También Elías fue traspuesto y se lo llevó el Señor. Y los vecinos y los que conocían a Elías dijeron: mañana lo venimos a buscar. Y usted lee el texto y lo andaban buscando por los montes, por los ríos, por los peñascos, por algún lado debe estar botado Elías. No, nunca apareció. ¿Por qué nunca apareció? Porque también en un carruaje de fuego se lo llevó el Señor. Porque él creyó en el mensaje de salvación a través de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En la fe que tuvo Noé, Noé se dio cuenta de que había un mensaje poderoso de salvación. Un descendiente de ellos iba a salvarlos de la condición de pecado y de la maldición del castigo eterno, la muerte eterna. Y entonces también creyó, y como Dios lo vio que creía, lo declaró justo, y entonces le dijo: mira, te encomiendo que hagas un arca porque va a venir un diluvio, y le dio todas las instrucciones. Ven cómo la fe trabaja. Cuando uno cree en el Señor, así como el Señor ha estipulado que uno crea, la fe se mueve, porque la fe es viva, porque la fe es algo vivo, es algo que es energético, que da energía, que produce y transforma y cambia y nos hace dar un tremendo y excelente testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura que esa fe es la fe de Abraham, es la fe de Abraham, que siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es tremendo. Él simplemente oyó una voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y él dice: es la voz que un día le habló a aquel Adán y que le dio un mensaje de esperanza. Y entonces dice: aquel creyó, yo también creo. Y salió como mirando al invisible, sin darse cuenta exactamente para dónde iba. No llevaba ni brújula, no llevaba mapa, no llevaba nada, no llevaba direcciones. Salió como mirando al invisible. Dice la Escritura que Abraham, por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo o morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba, oiga, porque esperaba él la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En la fe de Sara, en la fe de Sara, a veces no hablamos de esta fe, pero es importante. Es la fe de Sara, que habiendo sido estéril toda la vida y siendo de edad muy avanzada, cerca de 90 años o 90 años en realidad, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel aquel que lo había prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no está fundamentada en amuletos, en cosas absurdas, cosas raras. Nuestra fe no es una cosa de que yo tengo mucha fe. Mira que yo soy una persona de fe. Bueno, si es una persona de fe, es porque el Señor le dio esa fe. No existe una fe que yo la produzca. Y esa fe es una fe humana y eso no produce nada. Eso no produce vida, eso no produce salvación, eso no produce amistad con Dios. Pero la fe viva de Dios que nos fue entregada a nosotros es una fe que transforma, cambia personas y cambia al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Cambia destinos.
Aleluya. Es la fe de José. Es la fe de José, que cuando era odiado por sus hermanos, que cuando era maltratado por sus hermanos, aún así compartía las cosas que Dios le revelaba y se sentaba a la mesa y le decía a su padre: papá, hoy me soñé, vieras que soñé. ¿Qué soñaste, José? Soñé que tú eras el sol y mamá la luna y mis hermanos 11 estrellas. Ay, todos seguramente diciendo: qué bonito sueño. Pero la parte que seguía ya no les agradó. ¿Y qué más, José? Bueno, yo soñé que el sol, la luna, o sea, tú, mamá, y las estrellas, que son mis hermanos, se postraban delante de mí. Y dice la escritura que eso le daba coraje a sus hermanos, y su padre le decía: mira, hijo, no digas esas cosas. No digas esas cosas porque estás cayendo muy mal. Pero él seguía diciéndolas. ¿Por qué seguía diciéndolas? Porque él sabía que estaba recibiendo de Dios. En la fe, es esa fe viva, es esa fe que recibe la palabra de Dios, es esa fe que no renuncia, es esa fe que va hasta el fin en las consecuencias. Es la fe que él tuvo, que un día lo invitaron, fue a buscar a sus hermanos a pedido de su padre, y estando buscándolo, los encontró y planearon ellos: deshagámonos de este, y lo tiraron en una cisterna. Y luego lo vendieron a los madianitas, y los madianitas lo vendieron a un egipcio, y ahí empezó una historia de sube y baja. Entonces le empezaba a ir bien y de un momento a otro le iba mal. Le empezaba a ir bien y de un momento a otro le iba mal. Hasta que el faraón tuvo un sueño que ustedes y yo conozco, y entonces él lo interpreta y pasa de la cárcel a ser el segundo de faraón, y después con el tiempo se descubre a sus hermanos. Es una fe viva, es una fe que produce, es una fe que nos lleva a lugares nunca soñados, es una fe que nos lleva mire, mi hermano, lo que le voy a decir, vea, con el respeto que las personas merecen. Hay personas que se han destacado en nuestros países, en nuestro país, como grandes deportistas, grandes estadistas, y en todos los niveles del mundo hay grandes deportistas y grandes estadistas. Pero usted y yo, oiga lo que le voy a decir, usted me dice si es cierto o no. Usted y yo tenemos una relación profunda, tremenda, un estatus divino con el Señor, una realeza. Usted y yo somos reyes y somos reinas, y somos sacerdotes y sacerdotisas del Señor, y somos pueblo adquirido por Dios, y somos linaje escogido. Así lo dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros no necesitamos reconocimiento humano, porque el Señor ya nos dio el reconocimiento. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sacerdotes, real sacerdocio, bendito sea el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor, bendiga el nombre del Señor. Aleluya. Hay algunos que los tiene tan asustados el COVID. Bendito sea el nombre del Señor. Si es un bichillo chiquitillo, delante del Señor no es nada. No es nada. Y usted y yo estamos en las manos del Señor, y nada nos va a dañar, porque el Señor ha prometido darnos a nosotros la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Es la fe de los padres de Moisés, que lo escondieron por 3 meses porque lo vieron niño hermoso. Es la fe de los padres de Moisés, que desafiaron el decreto de Faraón de matar a los varones y dejar a las niñas. Es la fe de los padres de Moisés, que lo lanzaron al río Nilo en una canastita. Es la fe de abandonarse, es la fe de despojarse, creyendo en que el sublime, el eterno, como todo lo gobierna, todo lo va a tener bajo control. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Esa es la fe de la que quería hablarles. Es la fe de Pablo. Es la fe de Saulo de Tarso.
Es la fe de Pablo. Pablo tenía mucha fe en el Señor. No, él tenía fe en su posición. Él tenía fe en lo que había conquistado. Él tenía fe en lo que había estudiado. Él tenía fe en quienes habían sido sus maestros. Él tenía fe porque había estado a los pies de Gamaliel, porque era un fariseo, porque era irreprensible, porque era una persona que muy joven se le daban cartas para defender la fe judía. La fe judía, él tenía esa fe, pero esa fe no le sirvió de nada, porque en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en medio de esa fe, viene una fe más grande y lo derriba y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se da cuenta que tiene que cambiar de fe y de persona, y entonces dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo transforma, lo cambia y llega a ser un hombre extraordinario. Escribe para la gloria de Dios una tercera parte del Nuevo Testamento con unas cartas tan extraordinarias como Romanos, una carta increíble de una exposición teológica de la salvación increíble, una carta de Efesios del amor de Dios derramado, una carta de Efesios que empieza en el cielo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es una fe tremenda. Es una fe en donde se le dan a él una serie de revelaciones y él humildemente dice: vean, mis amados hermanos, les voy a decir una cosa. A mí Pedro no me enseñó nada. A mí Juan no me enseñó nada. A mí ningún humano me ha enseñado el evangelio. A mí me llevó el Señor. El Señor me tomó a mí y durante un tiempo Jesucristo, Él me dijo cuál era la obra redentiva y en qué consistía. Por eso es que Pedro después dice, habiendo leído los escritos de Pablo, encuentro que es difícil porque dice unas cosas que es difícil entenderlas. Claro, las había oído del mero, el Cristo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Es una fe increíble. Usted y yo somos depositarios de esa fe. Hemos sido depositarios de esa fe. Usted y yo tenemos esa fe. Es una fe que vence al mundo. Es una fe que no se rinde. Es una fe que va adelante. Es una fe que ante las puertas cerradas no se echa atrás, sino que le dice a la puerta: ábrete en el nombre de Jesús. Es una fe que ante la tumba se levanta y dice: Lázaro, ven fuera. Es una fe que al ciego le devuelve la vista. Es una fe que al hambriento le colma de alimento. Es una fe que al perdido lo rescata y lo convierte en un hombre o una mujer ejemplar de Dios. Es una fe transformadora. Es una fe viva. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, he salido a tu pueblo, a los que escuchan en las plataformas. He salido, Padre amado, a lanzar una palabra de vida, Padre Santo. Es el mensaje que salió de tu boca, Jehová, cuando le dijiste a la serpiente: y de la simiente de la mujer, ella tendrá enemistad por siempre contigo. Y tú le herirás en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Es una fe viva. Esa fe ha venido, ha pasado de Adán y de Eva, pasó a sus hijos, de sus hijos a los hijos de sus hijos, y así consecuentemente. Y esa fe ha surcado. Se encerró primero en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo. Era una fe para ese pueblo.
porque de ese pueblo iba a venir el Mesías. Y luego, derribando la pared intermedia que había entre judíos, amado Padre, y gentiles, amado Padre, hizo de los dos un solo pueblo. Y ahora estamos aquí. Y mi Dios, y esa fe ha recorrido el mundo, se ha montado en barco, se ha montado en avión, ha viajado en bicicleta, ha viajado en vehículo, ha viajado en burro, ha viajado en caballo, ha viajado a pie. Esa fe de alguna manera ha llegado, Padre Santo, y ha permeado los pueblos donde hay hombres necesitados de tu palabra, donde hay hombres perdidos y dispuestos por esa salvación, donde han habido grupos tribales y grupos de personas que han creído en otra cosa y tienen mucha fe, pero en eso, y por lo tanto están perdidos. Esa fe poderosa tuya, esa fe viva, se ha acercado a ellos y los ha conquistado, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, y esa fe es la fe que tú has depositado en nuestros corazones. Es una fe viva, es una fe que no la derrota el COVID-19, Señor. Es una fe que no la derrota el COVID-19. Pregúntele a Marcia, pregúntele a Félix. Esa fe no la derrota, aleluya, el COVID. Bendito sea el nombre del Señor. Esa fe no la derrota nada. Es tu fe poderosa que nos sostiene como columnas, esa fe que nos sostiene parados en la roca de los siglos, Padre. Señor, gracias, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amigo y amiga, si tú has estado escuchando esta palabra y tú dices, qué tremendo, yo quiero tener esa fe. Si esa fe es una fe que empezó allá y todavía está acá y produce tanto, si esa fe es así, yo quiero tener esa fe. Tú puedes tener esa fe. Tú puedes tener esa fe. Tú puedes ser depositario de esa fe. Tú eres un cofre para ser depositario de esa fe. No, pero mi amigo, me dice usted, no puedo. ¿Y por qué dices que no puedes? Porque soy pecadora. Porque soy pecador, porque vivo apartado, porque viera todo lo que yo he hecho. Y yo te respondo, casualmente, esa fe es una fe transformadora, esa fe es una fe viva, esa fe es una fe que tú la pones en tu boca y en tu corazón y comienza a romper desde el interior las paredes de tu entorno interno y te comienza a transformar y a avivar y comienza a expandir y se van ampliando las estacas y lo que no podías hacer, lo puedes hacer. Así es que ven a Cristo. Y usted dice, tengo ganas de venir. No se quede con las ganas. Hay muchos que tienen ganas de muchas cosas y no disfrutaron nada porque se quedaron nada más en el deseo. Tú ven a Cristo, tú ven ahora, ven así como estás, ven así lleno de pecado, ven así lleno de dudas, de incertidumbres, que el Señor es poderoso para transformar las mentes. Cuando yo vine a Él, yo no vine para estudiar de pastor, no, jamás. Yo vine porque estaba abrumado por el mundo, había destruido mi vida, no creía en nada, no tenía esperanza de nada. Y alguien me dijo, ponle esperanza en Jesús. Y a mí me pareció muy ridículo eso, pero a fin de cuentas, después de seguir llevando y llevando y llevando, entonces decidí un día y dije, voy a probar por ese lado. Y vine y le dije, Señor, si tú existes, si de veras eres real, haz algo en mi vida, cámbiame, porque yo he probado por un montón de lados, pero nada me ha salido, Señor. Yo no quiero ser como soy, yo quiero cambiar, pero no puedo solo. Si tú eres real, tú me transformarás. Y se cumplió. Vea lo que hizo de mí, un hombre que estaba perdido. Me hizo un pastor, bendito sea el nombre del Señor. Me hizo un predicador. Yo alabo al Señor por eso, pero yo no tengo ningún mérito. De Él es todo. Y eso es lo que te estoy diciendo. Ven a Cristo con tus dudas, con tus inquietudes, con tus incertidumbres, con todas tus luchas. Ven ahora, sí, ahora mismo, repite ahí, sí, abre tu boca y repite, di, Padre Santo,
Di, Padre Santo, vengo delante de ti. Me humillo, Señor, reconociendo mi maldad, reconociendo mi necesidad. Te abro mi corazón. Transfórmame. Repita, transfórmame. Cámbiame. Haz tu obra en mi vida. Yo quiero tener esa fe en la obra tuya y en tu persona, Jesús. Y por la fe en lo que tú hiciste, dilo así, y por la fe en lo que tú hiciste, ahora te entrego mis pecados y recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Si has hecho esa oración o si la haces, si haces esa oración, sos salvo. Todo cambiará, se transformará. No se pierde tiempo. No se pierde el tiempo. No. Esto es un tiempo de salvación. Entonces, yo me gozo. Yo me gozo. Y oro, Padre, oro por los que hacen la oración ahora o después. Porque esto queda para quedar ahí en las redes. Y alguien necesitado, tú lo guiarás a escuchar este mensaje que es tuyo y lo transformará y lo cambiará. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy a ti toda la gloria y te doy toda la honra. Hermanos y amigos, ha sido un gusto, un placer inmenso haber compartido con todos ustedes este mensaje glorioso, el protoevangelium, o sea, la primera y noticia maravillosa de la persona de Cristo y su obra vicaria. La buena nueva. Eso es la buena nueva. Ese es el evangelio. La buena nueva. La buena nueva es esa, que usted y yo tenemos esperanza, que el pecador tiene esperanza para ser salvo, que no tiene que morir alejado de Dios, que no tiene que morir esperando que alguien le haga muchos rezos y muchas oraciones. No, en vida usted puede disfrutar de la plenitud de ser un hijo y una hija de Dios. Iglesia y amigos, que el Señor me les guarde, que el Señor me les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y tenga de ustedes misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén.